esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, el profesor Víctor Manero de la Universidad de Zaragoza presenta resultados de un estudio con profesorado de secundaria en formación centrado en estudiar sus niveles de Van Gil en cuanto a la demostración en geometría. Bueno, para mí es un placer poder hablar en el seminario de didáctica de las matemáticas del IUMA, del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones. Y bueno, de lo que voy a hablar, ya lo ha dicho José Mari, voy a hablar del modelo de Van Gil y sobre todo me voy a centrar en hablar en qué niveles de Van Gil presentan los profesores en formación, en concreto estudiantes del máster de secundaria. Y más concretamente me voy a centrar en lo que es la parte de la demostración. Este es un trabajo conjunto con el profesor Alberto Arnal Bailera y debo decir, antes de empezar con la charla, que tiene dos partes claramente diferenciadas esta presentación. Una primera en la que voy a comentar un poco de marco teórico que se ha venido haciendo. Mencionaré muchos de los trabajos de varias personas que están aquí presentes en el seminario y eso será más o menos como la mitad de la charla y la otra mitad ya sí que hablaré de lo que he hecho con el profesor Alberto Arnal. Entonces, me vais a permitir que empiece con una pequeña reflexión. Imaginaros que planteamos a alguno de nuestros alumnos, del nivel que sea, la siguiente cuestión. Demuestra que las diagonales de todos los rectángulos son iguales. Dependiendo de a quién le hagamos esta pregunta, nos vamos a encontrar con respuestas que van a variar. Tendremos tantas respuestas distintas como personas a las que se lo preguntemos. Y una posible respuesta podría ser algo de este estilo. Un alumno que para responder que todas las diagonales de los rectángulos son iguales, lo que hace es dibujarse tres rectángulos distintos. Para cada uno de ellos traza las dos diagonales y las mide y comprueba que efectivamente las diagonales de cada uno de los rectángulos miden lo mismo. Bien, nosotros somos conscientes de que esto no constituye una demostración. Esto únicamente no es más que una comprobación en una serie de casos particulares. Sin embargo, vamos a tener alumnos que podrían entender que esto sí que es una demostración, ¿no? Y pues he cogido una reflexión de la profesora de la Jaime, de uno de esos artículos, en la cual dice que la explicación de numerosas incongruencias y errores reiterados por parte de los estudiantes se encuentra en una incomprensión entre profesores y alumnos, los cuales hablan y razonan en distintos niveles. Aquí está claro que la situación previa que he puesto, lo que es el alumno y el profesor, no están entendiendo de la misma manera el concepto de demostración. Es estos distintos niveles de razonamiento a los que se refiere Jaime y estos niveles de razonamiento distintos es lo que se conocen como niveles de razonamiento geométrico de Van Gil. ¿Pero qué son los niveles de Van Gil? ¿Vale? Voy a hablar un poco, dar algunas pinceladas del modelo de Van Gil. Primero comienzo con un poco de recorrido histórico. Es un modelo propuesto por Dina y Pierre Van Gil en los años 50, en el año 57 más concretamente, y presenta dos aspectos principales. El primero es que se trata de un modelo que es descriptivo, es decir, nos viene a decir cómo se razonan los estudiantes en geometría. Y lo que describe este modelo es que hay una serie de niveles por los que se va pasando y que en cada uno de los niveles el razonamiento es ligeramente distinto o cómo se entienden algunos conceptos es distinto. Entonces se va progresando a través de esos niveles. El segundo aspecto es que este modelo es prescriptivo. No solo describe cómo razonan nuestros alumnos en geometría, sino que además da pautas a seguir en la organización de una enseñanza que haga que nuestros alumnos vayan subiendo en su nivel de razonamiento. Esto es lo que describen en una serie de fases distintas. Entonces, el modelo incluye niveles y fases. De lo que son las fases, no voy a hablar nada más, esto es todo lo que voy a decir en la charla. Sin embargo, de los niveles sí que voy a hablar a lo largo de toda la charla. En los años 70 es introducido en Estados Unidos por Wisdom
creo que se pronuncia así, aunque no estoy seguro, lo introduce en Estados Unidos este modelo y empiezan a aparecer proyectos en Estados Unidos importantes de trabajo con este modelo. Menciono algunos, por ejemplo, uno de los proyectos de los primeros es el proyecto de Ussiskin en el año 82, Mayberry en el 83, el de Burger y Shaughnessy 86 y siguientes proyectos, y Fuis y colaboradores a partir del 88, varios proyectos también. El de Mayberry y el de Fuis y sus colaboradores son muy interesantes, pero la verdad es que no los voy a mencionar más en la charla. Si queréis luego en el turno de preguntas, alguien quiere preguntar algo, estupendo. Pero del de Ussiskin y el de Burger y Shaughnessy sí que mencionaré un poco más adelante. Bueno, y he dicho que esto de los niveles de Van Hill, pues lo que trata de describir es cómo es el razonamiento en geometría y describen los Van Hill que se pasa a través de una serie de niveles. Bueno, en concreto describen que son 5 los niveles por los que se pasa y voy a dar una pequeña pincelada de cada uno de ellos. ¿Vale? El primer nivel, bueno, hay autores que los nombran del 1 al 5, otros del 0 al 4. En esta charla lo voy a poner, por fijar la notación, de nivel 1 a nivel 5. El nivel 1, reconocimiento, en este nivel se consideran los conceptos de forma global, no se tienen en cuenta elementos ni propiedades. Un alumno en este nivel, si le pedimos que describa un cierto objeto, como un rectángulo, un cuadrado, es posible que utilice prototipos, que nos diga, bueno, un cuadrado es algo que se parece a una ventana o algo que se parece a una puerta. Considera los conceptos o los objetos de forma global. No es capaz de discretizar, de separar que tiene unos ciertos atributos, que un rectángulo pues tiene 4 vértices, tiene 4 lados. Nada, es todo muy global. En el nivel 2, análisis, los conceptos se entienden y manejan a través de sus elementos. Aquí los alumnos en este nivel ya son capaces de distinguir partes de los objetos, se identifican y generalizan propiedades de dicho concepto, pero no se establecen relaciones entre ellas. No es capaz de ver que unas ciertas propiedades implican otras. En el nivel 3, clasificación, ya los alumnos sí que son capaces de establecer relaciones entre propiedades. En el nivel 4, deducción formal, ya comprenden y emplean razonamiento formal. Son capaces de hacer demostraciones de tipo deductivo, ya tienen un nivel bastante superior. Y nivel 5, rigor, este es el que menos se suele manejar porque pocos alumnos lo presentan. Alumnos en este nivel son capaces de manejar distintas teorías procedentes de diferentes sistemas axiomáticos. Este nivel, bueno, prácticamente en alumnos de secundaria pues no aparece, no tiene mucho sentido, con lo cual la investigación en los modelos de Van Hill o niveles de Van Hill se centra en los niveles del 1 al 4. Bien, he dado una pequeña pincelada de lo que es cada uno de los niveles, hay muchísimo escrito sobre esto y muchísimos más descriptores. Propiedades que presenta el modelo de Van Hill. Propiedades principales. Bueno, el trabajar con el modelo de Van Hill, con sus niveles de razonamiento, o los niveles de distintos niveles, tiene una serie de propiedades. He escogido aquí 5, que me parece que son de las más potentes que tiene. Primero, la idea de secuencialidad, que no es posible alterar el orden de adquisición de los niveles. No se puede estar en nivel 3 o tener adquirido el nivel 3 sin haber pasado por el nivel 2 o el 1 previamente. Especificidad del lenguaje. El lenguaje en cada uno de los niveles es distinto. Esto hay que tenerlo claro en este modelo. No es lo mismo lo que entiende por demostración alguien que se encuentra en el nivel 2 que lo que entiende por demostración alguien que se encuentra en el nivel 4. ¿Cómo se produce el paso de un nivel al siguiente? En un primer momento, los Van Hill parece que tienen la idea de que el paso de un nivel a otro es algo más o menos brusco, algo que no pasa en un periodo de tiempo muy largo, sino corto. Sin embargo, investigaciones posteriores parece que tratan bueno, que se ve que el paso de un nivel a otro es algo que tiene un cierto recorrido en el tiempo, no es algo instantáneo. De hecho, se ve que puede haber alumnos que demuestran de estar en varios niveles al mismo tiempo. Con la cuarta propiedad, globalidad o localidad, lo que se pretende es describir que en el modelo de Van Hill o nivel de razonamiento de Van Hill que presenta un alumno
no es algo global, no es que este alumno está en el nivel 3. No, puede depender del concepto geométrico del que estemos hablando. Es posible que un cierto alumno se encuentre en un nivel 3 si estamos hablando de polígonos, y esté en otro nivel si estamos hablando de otro concepto, como pueden ser simetrías en el plano o movimientos en el plano, en general. Esto casa con la última de las propiedades, y es que el modelo de Van Gil, si tiene algo importante, es que el grado de adquisición o el nivel de adquisición que tiene un alumno depende mucho de la instrucción, no es algo biológico, no es algo que por decir, bueno, de tal edad a tal edad los alumnos están en este nivel de Van Gil y de tal edad a tal edad están en otro. No, depende mucho de la instrucción. Esto casa con el hecho de que sea algo bastante local, ¿vale? Porque si un alumno pues, ha trabajado mucho un tema, probablemente su nivel de razonamiento de Van Gil en ese tema sea muy superior. Bien, estas son propiedades principales del modelo de Van Gil, algunas de ellas. Bien, entendido así muy rápidamente con lo que he descrito de qué es el modelo de Van Gil y qué propiedades tiene, tenemos 5 niveles, tiene esas propiedades. Bueno, ¿cómo se miden los niveles de Van Gil? Esta es una de las preguntas complicadas. Pues se miden en base a cuestionarios. Podemos plantear cuestionarios varios y podemos medir el nivel de Van Gil de una cierta persona pasando uno de estos cuestionarios. Pero, ¿qué cuestionario es más adecuado? Entonces, haciendo una revisión bibliográfica, uno de los primeros cuestionarios que encontré es un test del año 82 de Ussishkin, que contiene 25 preguntas de respuesta cerrada, tipo test, con 5 respuestas posibles, y que medían, cada 5 preguntas representaban un nivel. Las preguntas del 1 al 5 medían el nivel 1, del 6 al 8, al 10 nivel 2 y así sucesivamente. Bueno, es un test muy curioso, muchos de vosotros lo conoceréis, y me pareció, por ejemplo, las preguntas del nivel 5 me parecen que son bastante curiosas, muy chulas. Y os planteo aquí algunas de las preguntas, por ejemplo, la pregunta número 3, que mide el nivel 1, es esta de aquí, se presentan 3 cuadriláteros, y se pregunta cuáles de estos son rectángulos. Respuesta A, solo S, respuesta B, solo T, respuesta C, solo S y T, respuesta D, solo S y U, o todos son rectángulos. Vale, está claro que esta pregunta va a medir si nuestro alumno sabe identificar o no una serie de objetos, ¿no? Bien, bondades del test de Ussishkin. Lo primero, que al ser las respuestas tipo test, pues lo podemos pasar a muchísimos alumnos. De hecho, el propio Ussishkin lo pasa a un total de, creo que eran casi 2.700 alumnos en un año. Con lo cual, bueno, que sea de respuesta múltiple y tipo test, pues tiene esas bondades. Problemas. Si nos vamos a calcular cuál es el nivel de coherencia interna de este test, midiendo cuál es el valor de su alfa de Cronbach, pues resulta que le salía un valor de 0,3, cuando se empieza a considerar aceptable con valores superiores a 0,7, con lo cual este test tiene alguna pega. Más pegas, un test de respuesta cerrada y en el que no se vea el razonamiento del alumno, quizá no sea la mejor herramienta para medir el nivel de razonamiento de un alumno. Bueno, entonces, otro tipo de cuestionarios, pues por ejemplo en el 86, Burger y Shaughnessy plantean otro cuestionario en el cual ya miden exclusivamente los niveles del 1 al 4, del 5 ya nos empezamos a olvidar, y plantean 8 cuestiones de tipo entrevista. Claro, al ser de tipo entrevista, ya de entrada a 2.700 alumnos no se lo pasan. De hecho, se lo pasan a 45. Y preguntas tipo entrevista, pues os pongo un ejemplo de las preguntas que aparecen en ese cuestionario. Aparecen 8 triángulos diferentes y se les plantea, puedes poner juntos algunos que se parezcan en algo y en qué se parecen, y después puedes poner juntos algunos que sean parecidos de otra forma y en qué se parecen. Se trata de buscar aquí cómo clasifican estos alumnos, qué criterios utilizan para clasificar, qué entienden por clasificación. Bien, uno de los problemas, lo bueno de este test, al ser de tipo entrevista, nos va a aportar una respuesta, muchísima más información, pero empieza a haber algunos problemas. Dada una respuesta, ¿cómo la meto en un nivel o en otro?
Este problema también se le plantea a Ussishkin. Ussishkin, en el momento que plantea su cuestionario tipo test, se plantea, bueno, con 3 respuestas correctas de 5, pongo que este alumno ya está en este nivel, o con 4 de 5, o con 5 de 5. Bueno, eso ya se le plantea a Ussishkin, y aquí Burger y Shaughnessy pues también tienen este problema, pero un poco más grave, porque al ser respuestas tipo abierto es, bueno, con esta respuesta, ¿qué hago? ¿En qué nivel la meto? Entonces, bueno, sería esta cuestión, dada una respuesta, ¿cómo le asigno un nivel? Entonces empiezan a describir lo que se conocen como indicadores de nivel. Los indicadores de nivel van a ser una serie de sentencias que nos van a permitir, pues dada una respuesta, si tenemos sentencias de nivel 1, si esa respuesta casa con las sentencias de nivel 1, pues esa respuesta será de ese nivel. Y he puesto aquí algún ejemplo, un ejemplo de cada uno de los indicadores de nivel. Pues en nivel 1, una respuesta típica de nivel 1 sería una respuesta con referencias a prototipos visuales para caracterizar figuras. Si nos encontramos con una respuesta de este tipo, pues la podemos categorizar como de nivel 1. Nivel 2, por ejemplo, si a la hora de definir un alumno lo que hace es aplicar una letanía de propiedades necesarias en lugar de determinar propiedades suficientes, podríamos ver que esa respuesta está en nivel 2. Una respuesta en nivel 3 es en la que forman definiciones completas de tipos de figuras, por ejemplo, y en nivel 4 pues ya aparecen conjeturas frecuentes e intentos de verificar conjeturas de forma deductiva, con deducciones de tipo formal. Bien, entonces, dados los indicadores de nivel, ya podemos, más o menos, viendo una respuesta de tipo abierto, meterla en un nivel u otro. Vale. Problemas que se plantean hasta este momento. Bueno, una de las primeras cuestiones es ¿qué cuestionario es mejor? ¿Uno de respuesta abierta? ¿Uno de respuesta cerrada? Después, los indicadores de nivel, bueno, están bien para permitir categorizar una respuesta en un nivel u otro, pero quizá necesitaríamos trabajarlos más. Y tercero, ¿qué pasa con los alumnos que dan muestras de estar a caballo entre 2 niveles? ¿Qué hacemos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya en los años 90, a través de una serie de trabajos, Gutiérrez y Jaime pues tratan de resolver estas cuestiones, estos problemas. Y el primero es, dados alumnos que den muestras de estar en 2 niveles, o a caballo entre varios niveles, ¿qué podemos hacer para asignarle un nivel de Van Hill? Entonces, lo que hacen es, bueno, se plantean que quizá los niveles de Van Hill, en lugar de ser una variable dicotómica, que ya se ha adquirido o no adquirido, se plantean que puede haber unos ciertos grados de adquisición. Y en un trabajo del año 91, Gutiérrez, Jaime y Fortuny, lo que hacen es describir 8 tipos de respuestas que determinan distintos grados de adquisición de un nivel. ¿Vale? Entonces, hemos pasado de una variable dicotómica, adquirido o no adquirido, a algo que puede adquirir todo un rango de valores. Describen 8 tipos de respuestas distintas, donde las de tipo 1 es esencialmente te pongo este nivel porque no te puedo poner uno inferior, y el tipo 7 es tienes este nivel totalmente adquirido y das muestras claras de que este nivel lo tienes adquirido. Y para cada uno de este tipo de respuestas lo que hacen es asignarle un valor numérico según la siguiente tabla. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, un alumno que demuestra estar entre 2 niveles serían las respuestas tipo 4, que son las que dan un grado de adquisición 50. ¿Vale? El grado de adquisición va a ir desde 0 hasta 100, donde tipo 7 sería 100 y tipo 1 sería 0. ¿Vale? Entonces, la primera cuestión, arreglada. Ya, ¿qué hacemos con alumnos que dan muestras de estar entre 2 niveles? Después, ¿cómo damos indicadores de nivel más específicos? Bueno, pues en otro trabajo del año 94, Jaime y Gutiérrez lo que hacen es describir qué procesos clave están midiendo los niveles de Van Hill. ¿Qué procesos clave se están midiendo aquí con los niveles de Van Hill? Entonces ven que hay esencialmente 4 procesos clave que están teniendo lugar, que miden los niveles de Van Hill. Uno, que es la identificación, a qué familia pertenece un cierto objeto. Otro, que es la definición, tanto su uso, como yo te doy una definición, si sabes utilizarla o no, o como establecimiento, entendido como formular una definición en la que quepan una serie de objetos.
Tercero, de los procesos clave, ¿cómo clasifican estos alumnos? ¿Son capaces de entender clasificaciones inclusivas, clasificaciones con familias que una pertenezca dentro de otra o hay intersecciones entre ellas? ¿O por el contrario entienden únicamente la clasificación como familias disjuntas? Y cuarto, como proceso clave, la demostración. ¿Qué entienden por demostración? ¿Qué se entiende? ¿Cuál es la manera que tienen estos alumnos de probarle a otra persona o de convencer a otra persona de la veracidad de algo? Nosotros en este trabajo, en este trabajo nos hemos centrado sobre todo en el proceso clave de demostración. Queríamos ver cómo demuestran los futuros profesores de secundaria. Entonces nos hemos centrado en este proceso clave. En el trabajo de Jaime Gutiérrez lo que hacen además es ver en cada uno de los niveles cuál de estos procesos clave están entrando en juego. Porque está claro que, por ejemplo, la demostración en el nivel 1 no tiene sentido hablar de demostración, ¿vale? Porque los alumnos que estén en el nivel 1 no ven la necesidad de tratar de convencer a otro alumno de la veracidad de algo. Bien, y como vamos a hablar de demostración, y la demostración no aparece en el nivel 1, de aquí en adelante nos vamos a centrar ya solo en los niveles 2, 3 y 4. Bien, y entonces lo que hacen en este mismo trabajo van a dar indicadores de nivel atendiendo a los distintos procesos clave, ¿vale? Entonces van a describir cómo es una demostración en un cierto nivel, cómo es definir en un cierto nivel, cómo es usar una definición en un cierto nivel. Y, por ejemplo, en relación a la demostración, lo que nos vienen a decir es una demostración en el nivel 2 es una prueba en este nivel, consiste en verificar la certeza de una propiedad chequeándola en uno o varios ejemplos. Una demostración propia del nivel 3 es lo que hacen los estudiantes que chequean la propiedad probándola en varios ejemplos, pero además buscan algún tipo de explicación basadas en propiedades matemáticas, ¿vale? Aunque sea más una explicación de tipo informal. Una demostración en el nivel 4 es la que hacen los estudiantes que son capaces de hacer demostraciones matemáticas formales. Bien, entonces con esto han conseguido dar indicadores de nivel asociados a cada uno de los procesos clave. Bien, y entonces la tercera de las cuestiones que se nos planteaba, ¿cómo debe ser un buen cuestionario? ¿Algo tipo test o algo de respuesta abierta? Y lo que plantean es lo siguiente. Ítems de papel y boli con respuesta abierta son más confiables que ítems de respuesta múltiple para asignar los niveles de Van Gil de razonamiento. Defienden la administración de test basados en ítems de respuesta abierta que no son preasignados a un nivel específico, sino a todo un rango de niveles. Esta idea a mí me pareció muy original cuando la leí la primera vez. El test de Ussishkin tiene unas preguntas y que si las respondes bien tienes ese nivel. Sin embargo, aquí en estos cuestionarios lo que hacen es, tengo una serie de ítems, tú respondes a ellos y este ítem voy a valorar entre todo un rango de niveles. Y no dependerá de la corrección de tu respuesta en qué nivel te pongo, sino de cómo has respondido, ¿vale? A mí esto me pareció muy original. Y lo que voy a hacer ahora es presentaros brevemente el cuestionario que diseñan en el año 95. Concretan un cuestionario dotado de 8 superítems o ítems con varios subapartados y además indican para cada uno de esos ítems qué procesos clave se está midiendo y qué niveles de Van Gil entran en juego, ¿vale? Entonces, no sé si se ve el ratón, quiero creer que sí. Por ejemplo, en el ítem 1, si nos vamos a la parte derecha de la pantalla, vemos los procesos clave que se están midiendo aquí, se está midiendo únicamente la identificación. Y dependiendo del tipo de respuesta que se dé, vamos a situar a nuestro alumno o bien su respuesta en el nivel de Van Gil 1 o 2. No va a poder ser una respuesta de nivel 4. Por ejemplo, si nos vamos al ítem 6, este de aquí únicamente estamos midiendo el proceso clave de demostración. Y dependiendo de la respuesta que hay en el 6.1 podremos categorizar o pensar que ese alumno está en el nivel de Van Gil 2, 3 o 4. Y dependiendo de la respuesta del 6.2 o 6.3, en niveles de Van Gil 2 o 3. Bien, como nos vamos a centrar en la demostración, únicamente
voy a presentar o vamos a medir lo que pasa con los ítems del 5 al 8, que son aquellos en los que entra en juego el proceso clave de demostración. Y lo que voy a hacer es presentar las 4 preguntas porque luego voy a hacer mención explícita a algunas de ellas para que las conozcáis. Entonces, en el ítem 5, lo que se plantea es la siguiente cuestión, es ¿cuál es el número de diagonales de un polígono? ¿Vale? Entonces, en el 5.1 se les recuerda que es una diagonal de un polígono como segmento que une 2 vértices no adyacentes de un polígono y se les pregunta cuántas diagonales tiene un polígono de n lados y dar una demostración de este hecho. No se les da nada más. En el ítem 5.2 se les plantea exactamente la misma cuestión, pero se les dan algunas pistas. Es el 5.1 sin ninguna pista y el 5.2 la misma cuestión, pero con alguna pequeña ayuda. Y las pequeñas ayudas que se les dan son unas pequeñas tareas previas que es, bueno, imagínate un pentágono, el número de diagonales que sale de cada uno de los vértices es tal. Entonces, el número total de diagonales es el que sea. Lo mismo para un hexágono. Y por último, se le vuelve a plantear, si tenemos un polígono de n lados, ¿cuál es el número de diagonales que se dibujan desde cada uno de los vértices? Y después ya da la respuesta de qué pasa en el caso, cuántas diagonales hay en un polígono de n lados. Este sería el ítem 5. En el ítem 6, lo que se plantea es, en el 6.1, probar que la suma de los ángulos de cualquier triángulo acutángulo es 180. A las bravas, sin ningún tipo de pista ni ayuda. Prueba que la suma de los 3 ángulos de cualquier triángulo acutángulo es 180. En el 6.2 se les plantea alguna pequeña pista, pues, por ejemplo, se les plantea, recuerda que si tenemos 2 paralelas cortadas por una secante, hay una serie de ángulos que aparecen por ahí que son iguales. A ver si con esta pista son capaces de demostrar esto. Y por último, en el 6.3 lo que se hace es darles una demostración completa de que la suma de los ángulos de cualquier triángulo acutángulo es 180 y después se les pide replicar esa misma prueba en el caso de triángulos rectángulos y obtusángulos. O sea, en el ítem 6.3 ya no estamos viendo tanto como si son capaces de hacer una demostración, sino más bien si son capaces de entenderla y después llevarla a cabo en otro caso. El ítem, el 7, el 7A es la reflexión previa que he puesto al principio, es probar que las 2 diagonales de cualquier rectángulo tienen la misma longitud. Y en el B, lo que se les plantea es lo siguiente, dada una mediatriz, la mediatriz de un segmento la entendemos como perpendicular que pasa por el punto medio y entonces se les pide probar que cualquier punto de la mediatriz equidista de los extremos del segmento. A ver cómo lo hacen. Y el ítem 8, que a mí me pareció también muy original, es el siguiente. Se les da una definición de paralelogramo como cuadrilátero que tiene 2 pares de lados paralelos y se dice que esta es la definición usual. Y luego se les plantea, ¿puede ser un paralelogramo también definido como un cuadrilátero en el que la suma de 2 ángulos consecutivos cualesquiera es 180? ¿Sí o no? En caso afirmativo, pruébalo, que ambas definiciones son equivalentes. En caso contrario, da un contraejemplo. ¿Vale? Estos son los 4 ítems del cuestionario de Gutiérrez y Jaime del 95 que miden el proceso clave de demostración. Bien. Y entonces, la idea es la siguiente. Si yo le paso el ítem a un conjunto de alumnos, yo me encuentro con una serie de respuestas y cómo, a partir de esas respuestas, puedo al final terminar obteniendo un vector 4-dimensional donde aparezcan los niveles del 1 al 4 con su grado de adquisición. ¿Vale? Pues el proceso a seguir es el siguiente. Primero, nos cogemos el artículo del 95 de Jaime Gutiérrez, medimos qué niveles y qué procesos qué niveles mide dicho ítem y qué procesos clave están entrando en juego ahí. Una vez que sabemos los procesos clave y los niveles que hay en ese ítem, nos vamos al artículo del 94 y según los indicadores de proceso ahí descritos, situamos la respuesta en un nivel u otro.
he puesto un asterisco. Como hay varios artículos más en los que se habla sobre este tema, uno se puede ayudar de otros artículos en los cuales tienen muchos ejemplos descritos. Por último, una vez que tenemos la prueba, la respuesta del alumno situada en un cierto nivel, lo que hacemos es ver qué tipo de respuesta, de qué tipo de respuesta estamos hablando, para darle un grado de adquisición u otro. Entonces nos vamos al trabajo de Gutiérrez, Jaime y Fortuny del 91 y vemos, a ver, dependiendo de los 8 tipos de respuestas que hay, en cuál casa más la respuesta que ha dado nuestro alumno. Si es de tipo 4, pues le damos un grado de adquisición 50. Si es de tipo 7, un grado de adquisición 100 en ese nivel. Por último, a los niveles inferiores le damos grado de adquisición 100, a los niveles superiores grado de adquisición nulo. Entonces, con este proceso hemos pasado de una respuesta a un ítem a un vector 4-dimensional, cada uno con los niveles y su grado de adquisición. Vale, entonces ya hemos descrito un poco cuál es la idea de cómo podemos medir los niveles de Van Gil. Y quería meter un pequeño apartado aquí de qué nivel de Van Gil presentan los alumnos de secundaria. Entonces también eché mano de otro de los artículos de Gutiérrez y Jaime, del 98, en el cual miden los niveles de Van Gil del alumnado de primaria y secundaria, y pongo aquí algunos datos de lo que pasa en secundaria y bachillerato. En azul los de cuarto de la ESO, primero de bachillerato en rojo y segundo de bachillerato en verde. Vemos que presentan, sobre todo los de bachillerato, en el nivel 2 un grado de adquisición medio, grado de adquisición del nivel 3 bajo, o casi ninguno, y ninguno del nivel 4. Esto sería el alumno medio de bachillerato. Nivel 2 medio, nivel 3 bajo, nivel 4 ninguno. Sin embargo, estos mismos autores ya se dan cuenta de que existen diferencias entre el alumnado y encuentran que aproximadamente 1 de cada 3 alumnos de primero de bachillerato presenta nivel 2 alto, nivel 3 bajo y nivel 4 ninguno. Pongo estos datos porque luego al final de la charla los utilizaré para alguna cuestión que quiero comentar. Y en segundo de bachillerato ven que aproximadamente 1 de cada 8 alumnos presenta un nivel 2 completamente adquirido, nivel 3 medio alto y nivel 4 medio. Bien, esto es como, ¿qué es lo que hay? Pero ¿qué debería haber? Nos podríamos plantear qué nivel deberían tener, ¿no? Un trabajo de Pandiscio y Knight del 2010, lo que vienen a decir en las conclusiones es que el alumnado debería adquirir el nivel 3, el alumnado de secundaria debería tener adquirido el nivel 3 y comenzar el progreso hacia el 4. ¿Vale? Entonces, quizá lo deseable podría ser un nivel 3 medio alto y empezar con el nivel 4 pues, bajo o bajo medio. Bien. Hasta aquí un poco lo que quería comentar de qué se ha hecho, qué es lo que se conoce, cosas que se han venido haciendo, cómo se miden, qué es el modelo de Van Gil, cómo se mide. Y voy a presentar ahora brevemente qué es lo que hemos hecho nosotros. Bueno, pues la idea de lo que hemos hecho el profesor Alberto Arnal y yo es tratar de medir los niveles de Van Gil de profesorado de secundaria, pero centrándonos en el proceso de demostración, ¿vale? Entonces, una vez que medíamos esto, queríamos ver qué distintos perfiles aparecían dentro del profesorado de secundaria. Porque al igual que Gutiérrez y Jaime ven que dentro de los propios alumnos de secundaria hay diferencias entre unos y otros, aquí queríamos ver también qué diferencias había o qué perfiles distintos aparecían. Porque estaba claro que el valor medio probablemente no nos iba a dar una clara imagen de qué está pasando con el profesorado de secundaria. Entonces, la idea era identificar distintos perfiles de profesorado de secundaria respecto a su razonamiento geométrico con relación al proceso de demostración. Y después describir estos perfiles y cuáles eran sus características principales. La muestra estaba constituida por 25 alumnos del máster de profesorado de secundaria de la Universidad de Zaragoza en la especialidad de matemáticas del curso 19-20. El cuestionario lo pasamos creo que en enero o en febrero. En esta muestra teníamos 15 titulados en matemáticas, tanto licenciados como graduados, 6 en física, lo mismo, tanto graduados como licenciados, 2 ingenieros y 2 estadísticos.
el método que utilizamos fue el siguiente. Herramienta de recogida de información, el cuestionario completo de Gutiérrez y Jaime. Herramienta de evaluación de los niveles, el artículo de Jaime Gutiérrez del 94 y para grado de adquisición el de Gutiérrez, Jaime y Fortuny. Nos centramos exclusivamente en las cuestiones sobre demostración, aunque pasamos el cuestionario completo, ¿vale? Pero a la hora de valorarlo nos fijamos solo en los ítems del 5 al 8. Una vez que teníamos los ítems y las respuestas valoradas, lo que hicimos fue tratar de hacer un análisis cuantitativo en el cual elaboramos qué conglomerados aparecían ahí, utilizamos el algoritmo de K-medias y para ver cuántos perfiles distintos aparecían utilizamos el criterio de Hartigan, que está descrito en el artículo de Chu y sus colaboradores del 16, y empezamos a hacer un análisis estadístico para ver si los perfiles eran estadísticamente diferentes o no. Los distintos perfiles que aventuro que aparecen. Por último, para estos perfiles llevamos a cabo un análisis cualitativo en el cual queríamos ver, vale, ya tenemos distintos perfiles, ¿qué características distintas presentan? ¿Vale? Entonces, para esto sí que echamos mano de marco teórico en relación a la demostración, en el cual de bastante marco teórico en relación a la demostración y a características o variables relacionadas con la demostración. Y he puesto aquí 3 en concreto. Primero, la de Harel y Souder, que nos viene a decir qué distintos esquemas de prueba pueden aparecer, si hacen pruebas de tipo analítico, si hacen pruebas de tipo empírico, si hacen pruebas basadas en agentes externos, estas no aparecieron. Después, como la demostración en geometría tiene muchísima importancia el dibujo, lo que hicimos fue utilizar las ideas de Mesquita sobre el uso del dibujo, que Mesquita define 2 variables, que el uso del dibujo se puede hacer de manera como información, dibujo de tipo informativo o de tipo perceptivo. Añadimos una variable más que nos pareció apropiado, que era el uso del dibujo como ejemplo, porque aparecían bastantes casos en los que lo hacían. Entonces medíamos uso de dibujo como ejemplo, como percepción o como información. Y por último, de Duval, esto voy a mirar porque siempre se me olvida. Sí. De Duval medimos qué modo de expansión del discurso aparecía. Duval describe que puede haber 2 tipos de modos de expansión del discurso, uno de tipo acumulativo y otro de tipo sustitutivo. El acumulativo hace referencia a respuestas o demostraciones en las cuales la persona en cuestión va dando información que conoce que es cierta, pero no hace un hilo conductor que constituya una demostración. Sencillamente yo creo que atiende bueno, el que va a revisar esto sabe mucho más que yo de este tema y él encontrará el hilo conductor que hace que toda esta información constituya una demostración. Ese sería el modo del discurso expansivo de tipo acumulativo. El de tipo sustitutivo, que es el que presentaban la mayoría de estos alumnos, al fin y al cabo tienen una formación científica fuerte, lo que hacía el modo sustitutivo es que yo tengo unas sentencias, con estas sentencias llego a otra y esta otra sustituye a las anteriores, que es como se suele hacer la demostración normalmente en matemáticas. Entonces, estos eran algunas de las variables relacionadas con la demostración que utilizamos para el análisis cualitativo. Bien, y presento el análisis cuantitativo, así rápidamente. Doy una muestra de resultados de una vez que tenemos las respuestas al cuestionario, cómo valoramos con todo este proceso descrito por los distintos artículos de Gutiérrez y Jaime. Y, por ejemplo, aquí miramos el alumno 1, la respuesta al ítem 5 es una respuesta en el nivel 3 con un grado de adquisición bajo. Creo que sería una respuesta de tipo 3, esta de aquí. Lo mismo para el ítem, entonces para el ítem 5 en el nivel 2, grado de adquisición completo y grado de adquisición del nivel 4 nulo. Hacemos todo este proceso para los 4 ítems que medimos, del 5 al 8, y al final, para cada uno de los alumnos, obtenemos una terna que nos viene a decir qué grado de adquisición tiene de los 3 niveles en cuestión.
¿vale? Que están aquí coloreados a la izquierda de la pantalla. Bien, este proceso lleva trabajo, sobre todo cuando es la primera vez que lo haces. Yo creo que una vez que coges un poco de callo, pues ya va más rápida la cuestión. Cosas buenas de todo este proceso. Bueno, el nivel de coherencia interna del test nos sale bastante superior que al de Ussishkin. De hecho, nos sale un alfa de Cronbach de 0,8, lo cual nos viene a decir que todo este proceso de valoración, grados de adquisición, indicadores de nivel, pues parece que está siendo útil de cara a valorar bien, de cara a diseñar bien un test. ¿Vale? Entonces, la coherencia del test, interna del test, nos sale bastante buena. Bien, y una vez que tenemos cada uno de los alumnos valorados con sus niveles de Van Hill y su grado de adquisición, lo que hacemos es tratar de describir qué distintos perfiles aparecen, qué distintos conglomerados nos aparecen entre los 25 alumnos. Bien, para ello utilizamos el algoritmo de K-medias con la medida euclídea, y lo que nos viene, y utilizamos el criterio de Hartigan que nos viene a decir cuál es el número de conglomerados, ¿vale? El criterio de Hartigan es bastante sencillo, nos viene a decir que si hay un indicador que para un cierto número de conglomerados es mayor que 10 y para el siguiente número de conglomerados es inferior a 10, tienes que coger este último número de conglomerados. ¿Vale? Lo valoramos y vimos que entre 2 y 3 pasaba de 15,62 a 7,1. Por lo tanto, teníamos que coger 3 perfiles. Con el algoritmo de K-medias, con 3 perfiles, obtuvimos que se clasificaban así. Perfil 1, que es el que presenta mayor grado de adquisición de los niveles de Van Hill, tenemos 6 alumnos de los 25, donde 2 son físicos y 4 matemáticos. Perfil 2, 11 alumnos, donde 2 son físicos, 7 matemáticos y 2 ingenieros. Perfil 3, que son los que tienen menor grado de adquisición de los niveles de Van Hill, 8 alumnos, donde hay 2 físicos, 4 matemáticos y 2 estadísticos. Bien, bueno, esto de aquí, ya que de cada alumno lo que estábamos haciendo era obtener una terna, pues he representado, creo que se debería ver ahora una imagen de GeoGebra, donde aparecen unos puntos. En verde serían los alumnos del perfil 1, en azul los del perfil 2 y en rojo los del perfil 3. ¿Vale? Bueno, creo que se debería ver. Bueno. Entonces, lo que se ve aquí de estos 3 distintos perfiles, lo que obtenemos en el perfil 1 tienen un nivel de adquisición 2 del nivel 2 completo, un grado de adquisición del nivel 3 también completo y un grado de adquisición del nivel 4 alto. En el perfil 2, nivel 2 completo, nivel 3 completo, aunque no es del 100%, y nivel 4 medio. Mientras que el perfil 3 presenta grados de adquisición alto en nivel 2, bajo en nivel 3 y ninguno en nivel 4. He puesto aquí una pequeña representación del dendrograma en la parte de abajo de la diapositiva, del dendrograma correspondiente. Y vemos aquí los 6 alumnos que corresponden al perfil 1, los 11 que corresponden al perfil 2 y los 8 del perfil 3. La verdad que el perfil 3, probablemente si la muestra hubiera sido un pelín más grande, es posible que nos hubiera aparecido un cuarto perfil, porque teníamos distinguidos 5 alumnos en el perfil 3 que presentaban grados de adquisición ligeramente superiores, mientras que 3 alumnos del perfil 3 tenían grados de adquisición claramente inferiores a lo que aparecen ahí en el perfil 3. Entonces, quizá con una muestra un pelín más grande podamos identificar un cuarto perfil. Bien, obtenidos los distintos perfiles, los 3 perfiles distintos según el algoritmo de K-medias, lo que nos planteamos es, bueno, ¿son estadísticamente distintos o no? Entonces, cogimos la tesis de Matías Arce, que tiene un trabajo ahí estadístico con conglomerados muy amplio, y entonces empezamos a hacer los test estadísticos correspondientes y vimos, vale, primero, los 3 perfiles son estadísticamente distintos entre ellos, pero además fuimos un poco más allá
y vimos a ver si había diferencias significativas entre cada pareja de perfiles y cada nivel. Y obtuvimos que sí, que existen diferencias significativas, estadísticamente significativas, entre cualquier pareja de perfiles y nivel, salvo los perfiles 1 y 2. En el nivel 2, como lo tienen totalmente adquirido, no hay ninguna diferencia entre estos dos. Pero en el resto de parejas de perfiles y niveles hay diferencias claras. Bien, eso en cuanto al análisis cuantitativo. Respecto al análisis cualitativo, pues lo que hicimos fue estudiar, planteamos distintas variables que nos parecían que eran importantes. Bueno, a la hora de analizar las distintas respuestas vimos que había una serie de características que aparecían por ahí, unas de ellas que eran características de tipo general, otras gráficas y otras características propias de cómo demostraban. En las características generales nos fijamos en la longitud de la respuesta en cuanto al número de palabras que utilizaban los alumnos. Y luego la tasa de finalización entendida en si terminan o no la tarea. No si es correcta o no, sino solo en si la terminan o no. En las características gráficas nos fijamos primero en el número de dibujos que hacían y luego en el uso de los dibujos basado en lo que decía Mesquita, en el uso de dibujos de Mesquita. La verdad es que la variable número de dibujos nos trajo un poco por la calle la amargura, porque no parecía haber ningún tipo de relación entre los perfiles y el número de dibujos, en cuanto a la variable número de dibujos. Sin embargo, en cuanto al uso, sí que se veían diferencias claras entre los perfiles y el uso que hacían de los dibujos. En cuanto a las características de la demostración, vimos primero, una de las primeras variables es si hacían o no referencia a resultados matemáticos previos y luego qué esquema de prueba estaban utilizando, si era de tipo empírico o de tipo analítico. Después, como cada una de las 4 preguntas del cuestionario es un mundo, vimos una serie de características que iban apareciendo en cada uno de los ítems. Primero, el tipo de argumentación. Este nos apareció en el ítem 5, que pide probar el número de la fórmula del número de diagonales de un polígono. Nos encontramos demostraciones muy distintas, unas que eran puramente basadas en propiedades geométricas y otras que estaban más basadas en propiedades que se veían en regularidades numéricas. Alumnos que se iban poniendo un montón de ejemplos, iban viendo para un polígono de 3 lados, un triángulo, no hay diagonales, 0. Para uno de 4 lados, pues hay 2 diagonales. Iban viendo una serie de regularidades numéricas y de ahí sacaban la fórmula general. Entonces eran 2 tipos de argumentaciones muy distintas, una de tipo geométrico y otra basada en otras propiedades. En el ítem 6, por ejemplo, vimos sobre todo el perfil 2, utilizaba propiedades que eran consecuencia de lo que se quería probar. Esta es una característica que vimos mucho en el ítem 6. Después, en el ítem 7, vimos justificación o no de resultados matemáticos previos, que alumnos utilizaban un resultado previo y además justificaban el uso del mismo. Pues, por ejemplo, utilizo el teorema de Pitágoras y lo utilizo porque estoy trabajando con un triángulo con un ángulo recto, por ahí. Y en el ítem 8, ¿qué alumnos eran sensibles a que el probar que 2 definiciones son equivalentes se tiene que hacer haciendo una doble implicación? Generalmente la mayoría de los alumnos cogían la definición usual, que habíamos descrito como usual, y veían únicamente la implicación de la definición extraña. Bien, y os presento algunas de las respuestas que nos encontramos al ítem 5, al de demostrar que las diagonales de un cierto polígono pues, viene dada por una cierta fórmula. Y os leo una de las respuestas típicas del perfil 1. Para probar que el número de diagonales de un polígono de n lados es la que es, lo que dice es cada vértice se conecta mediante diagonales con el resto de vértices, excepto con sus 2 adyacentes y consigo mismo, por lo que salen n-3 diagonales de cada vértice. Si tiene n vértices, habrá n por n-3 conexiones. Como cada conexión involucra 2 vértices, un polígono de n lados tiene n por n-3 partido 2 diagonales. Nada que objetar. O sea, una demostración de libro.
Muy extensa, muchas palabras, muy poca fórmula. Bueno, muy clara. El perfil 3, nos encontramos una respuesta de este tipo. Un montón de dibujos en el cual lo que se va viendo es una serie de ejemplos, pues un triángulo, el número de lados es 3, el número de diagonales es 0, un cuadrado, parece eso, el número de lados es 4, diagonales 2. Va poniéndose un montón de ejemplos a ver si de alguna manera ve algún tipo de regularidad numérica, que no llega a verla y no llega a sacar la fórmula general. Son dos tipos de respuestas muy distintas. El número de palabras es muy distinto en ambos perfiles. Bien, y os voy a presentar, por último ya, las características generales que hemos visto en cada uno de estos perfiles. El perfil 1, que recuerdo que es el que tiene grados de adquisición más altos, está constituido por 6 individuos, el 24% de la muestra, presentan nivel 2 y 3 completo, nivel 4 alto. Completan todas las actividades de demostración sin ayuda, lo que serían los ítems X.1, ¿vale? Los ítems, los primeros. Los hacen con mayor o con menor éxito, pero los hacen. Respuestas de extensión larga, 106,3 palabras de media. Hacen un uso de los dibujos que es de tipo informativo, no es perceptivo. Utilizan los dibujos como una forma de plasmar la información que se me ha dado en el enunciado, no como algo de lo que percibir y extraer información. Utilizan resultados previos de forma explícita, describen los resultados que utilizan. El tipo de esquema de prueba que utilizan es analítico, ¿vale? Que es como el más alto, el empírico es más bajo. Este sería el perfil 1, más o menos cómo demuestra el perfil 1. El perfil 2, que es donde está el gran montante de los alumnos, son 11 individuos, 44% de la muestra, niveles 2 y 3 completo, nivel 4 medio. No completan mayormente las actividades de demostración sin ayuda. La extensión de la respuesta es baja, a 68 palabras de media. El uso de los dibujos ya no es informativo, es perceptivo, ¿vale? Vimos algún ejemplo de algún alumno que para probar algo de un triángulo, el dibujo que se había hecho, el triángulo era isósceles y luego pues empezaba a utilizar que había dos ángulos iguales. ¿Vale? Eso los del perfil 1 no lo hacían. Hacen uso de resultados previos, pero no lo explicitan. Y el esquema de prueba se mezclan de tipo empírico y analítico. Perfil 3 es el que presenta niveles o grados de adquisición más bajos, dejan muchas preguntas en blanco. En el perfil 2 no dejaban casi preguntas en blanco, la tasa de finalización es casi igual que en el perfil 1, sin embargo la extensión de las respuestas será más baja. En el perfil 3 dejan muchas respuestas en blanco. Respuestas de extensión bastante más corta, el número de palabras ya es muy bajo, una media de 33 por ítem. El uso de los dibujos es perceptivo, no hay uso de resultados previos, ni de manera implícita ni explícita. El esquema de prueba es empírico y aquí es donde aparecen discursos de tipo acumulativo, que habíamos dicho en las categorías que describe Duval, como de tipo acumulativo o sustitutivo. Aquí vimos dos ejemplos de alumnos que tenían un discurso de yo te voy a decir cosas y ya está. O sea, y tú ya harás la demostración, escogiendo la información que necesites. Estos son los tres perfiles que vimos. Entonces, para concluir, quería comentar algunas de las conclusiones que extrajimos del trabajo. Primera conclusión, el cuestionario de Gutiérrez y Jaime del año 95 se ha mostrado adecuado porque nos ha dado valores de consistencia y de coherencia interna buenos, visto el valor del alfa de Cronbach. Y eso, que no pasamos el cuestionario completo. Si no valoramos el cuestionario completo. Previsiblemente, valorando el cuestionario completo, el nivel de coherencia interna sea superior incluso. Después hemos podido identificar tres perfiles o tres conglomerados distintos, estadísticamente distintos y que además tienen características cualitativas diferentes también y propias de cada uno de ellos. Por ponerle algún pero, la verdad es que el perfil 2 se nos quedó como algo intermedio entre el perfil 1 y el 3. No vimos características propias del perfil 2, salvo el detalle de que utilizaban propiedades que eran consecuencia de lo que querían probar, que esto no lo hace ni el 1 ni el 3. Pero se nos quedó un poco, este
segundo perfil se nos quedó un poco a caballo entre los dos, el primero y el tercero. Y por último se nos plantea una siguiente cuestión: ¿cuál es el nivel de Van Hill adecuado para el docente? Esto es como un mantra que ha ido estando a lo largo de todo el trabajo. No tenemos respuesta, por supuesto. Pero lo que sí que parece que tenemos claro es que, si bien el perfil 1 y 2 parece que su grado de adquisición de los niveles de Van Hill es adecuado para la enseñanza en secundaria, quizá el del perfil 3 no. No hace falta más que comparar con los grados de adquisición que tenían algunos alumnos de primero de bachillerato y de segundo. ¿Vale? Por lo que se ve aquí, algunos alumnos, o 1 de cada 8 alumnos de segundo de bachillerato, presenta grados de adquisición superiores a los del perfil 3, lo cual no es bueno para desempeñar una buena docencia. Por romper una lanza en favor del perfil 3, la verdad es que aquí estamos midiendo solo lo correspondiente al proceso clave de demostración. Quizá si les midiéramos el grado de adquisición del test completo, es posible que el perfil 3 tuviera grados de adquisición ligeramente superiores. Aún así, creemos que no es adecuado el nivel que tiene. Y estamos hablando del 32% de la muestra de los alumnos del máster de profesorado en la especialidad de matemáticas. Y para concluir, quería presentar unas posibles ideas a futuro inmediato que se nos han planteado que podríamos llevar a cabo. La primera es realizar el estudio completo, no solo a nivel de demostración. Nos quisimos centrar en la demostración únicamente por una cuestión de falta de tiempo, de que queríamos hacer un trabajo centrado en algunas preguntas solo, pero la verdad que podríamos realizar el estudio completo, no solo a nivel de demostración, las muestras están tomadas. Segundo, hacer un estudio completo, parcial o completo, con alumnos de magisterio, ya no solo analizando los niveles de Van Hill de profesorado, futuro profesorado de secundaria, sino futuro profesorado de primaria. Las muestras, la verdad es que las tomamos el año pasado ya el profesor Escario y yo, con alumnos de nuestra facultad. Cogimos muestras pasamos el test completo a 150 alumnos de tercero de magisterio. Están las muestras ahí esperando a que las valoremos y hagamos todo el trabajo que hay que hacer detrás. Y ya, esto sería más en el futuro inmediato. Futuro más a largo plazo, tratar de investigar cuál es el nivel de Van Hill adecuado para los docentes en los distintos niveles. Esto es algo que más a largo plazo sí que me gustaría llevar a cabo. Y bueno, con esto, nada, únicamente quería daros las gracias por permitirme hablar aquí y vamos, quedo totalmente a disposición de cualquier idea, sugerencia o comentario que me queráis hacer. Muchas gracias.